enfatizar lo que estamos diciendo. Entonces, frente a lo que estamos planteando, frente a lo que estamos diciendo, hay la necesidad, compañeros, de entender que en lo que concierne a nosotros hay un doble imperativo, es un imperativo moral. Uno, por beber de esa fuente inagotable que ha sido Luis de la Puente Uceda, ¿no? Esa catarata de la cual nosotros somos riachuelos, ¿no? Pero hay que entender que la mejor forma de rendirle homenaje a él es siguiendo su ejemplo. Lo dijimos aquí sumamente consternados, ¿no? En el homenaje que se hizo al compañero Alfredo Chunga Vinchales. Miren el marco anecdótico, yo estaba en plan de marinera, como dicen aquí en el norte, ya pedía cajón, y él me exhorta, me llama, me dice, tienes que luchar, Carlitos, tienes que salir adelante. Y a los 2 días resulta falleciendo y se despide de mí como unas 12 horas antes a través del chat, ¿no? Diciéndome, Carlitos, parece que lo irreversible ya sucede, me siento muy mal. Entonces yo ahí le digo, te pido, te imploro, te suplico, lucha, no te rindas. Y vean ustedes hasta el último, esa foto que va a devenir en histórica y que se viralizó, con su puño en alto al lado de su balón de oxígeno. De repente es un marco anecdótico, muy casero, dirán lo que quieran. No, él estaba ahí a 12 horas de su muerte. Y miren el ejemplo que nos dio hasta el último momento. Por eso, ¿con qué autoridad moral aquellos, por ejemplo, que ni siquiera han podido darle 2 horas al día a la revolución? Aquellos que ni siquiera han agarrado una guaraca y quieren cuestionar, ¿no?, una epopeya como la que se vivió. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que rescatar de Luis de la Puente Uceda, ese ícono moral que en este momento necesitamos. Y la vigencia de su pensamiento se traduce, y con esto termino, hagamos una visión retrospectiva los últimos años y veamos a quienes tenemos de expresidentes, todos metidos en problemas de genocidios y de corrupción, ese cáncer que ha hecho metástasis. ¿Quiénes son, pues, los Alan García? ¿Quiénes son los Fujimori, los Ollanta Humala, los Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, Toledo, y ahora el presidente Vizcarra? Entonces, necesitamos, si queremos seguir con este mecanismo de una democracia representativa que solamente sirve para elegir cada 5 años a quienes nos van a dominar y a explotar, o aspiramos a una democracia participativa en donde el pueblo tenga justamente la posibilidad y la capacidad de poder determinar su destino. Entonces, concluyo, el pensamiento de Luis de la Puente Uceda sigue tan vigente, ¿no?, como en su momento. Incluso hay que ser un tonto, por no decir otra cosa, para tratar de tapar la luz del sol con un dedo. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Carlos Honores. Quiero resaltar lo que indicaba el compañero Carlos, que la concepción filosófica y política marxista-leninista de Luis de la Puente Uceda hizo posible que haga grandes aportes, además de su rebeldía y el proceso de concientización que deben de resaltarse. Hicieron también posible de que él geste el camino de la revolución y con su faro nos sigue guiando, pues su pensamiento aún está vigente. Además, Luis de la Puente Uceda fue coherente y consecuente, y prueba de ello fue su inmolación. Es lo que resalto de la exposición del compañero Carlos Honores. Bien, para continuar con nuestra actividad, quiero invitar al compañero Helio Portocarrero. Él es, antropólogo y ex integrante del MIR histórico. Le damos la bienvenida al compañero y le recordamos de que tiene entre 15 a 20 minutos para que desarrolle su exposición. Previamente le estaremos avisando 5 minutos antes de que culmine. Adelante, compañero. Sí, compañero, ¿podría prender su micro?
Mientras que el compañero Helio va, acomodándose para que pueda iniciar su exposición, quiero recordarles de que por favor no vayan a activar su audio para poder escucharlo bien. Compañero Helio. Si activa su micro. Ya está. Sí, está activado. Listo. Pero quisiera saber si se escucha más o menos bien. Sí, sí se escucha bien, compañero. Puede continuar. Ya. Bueno, lo primero que quisiera decir es nuestro reconocimiento a los compañeros que han organizado este evento, saludarlos y agradecer en especial al compañero Dante, que nos ha dado la oportunidad de participar con algunas ideas en esta conferencia. Yo no sé, y tengo que decirlo, si vamos a poder cumplir con las expectativas que quizás algunos compañeros tienen, especialmente los jóvenes. Pero vamos a hacer un esfuerzo por dar algunas ideas sobre el tema central que nos ocupa y que el compañero Carlos ha iniciado muy bien en su exposición, que es referirse a la vigencia del pensamiento y de la acción del compañero de la Puente y de los compañeros del MIR histórico. Antes de continuar, yo pienso que es importante que tengamos que rendir un homenaje a todos estos compañeros, no solamente del MIR, sino a todos los compañeros que en esa época, compañeros del Ejército de Liberación Nacional y otros compañeros como del FIR también, dieron su vida por nuestro pueblo, iniciando un camino en el proceso revolucionario que los llevó a dar lo mejor de sí, ¿no? Era su propia vida. Por eso tenemos que recordar, y nos ha hecho recordar ahora la canción esta al compañero de la Puente y las palabras y el recorrido que se ha hecho muy ligeramente de la historia de esta época, nos ha hecho recordar a compañeros como Enrique Amaya, como Velando, como Lobatón, como Paul Escobar y todos los otros compañeros que dieron su vida, como Chanta Granda de Ayabaca, incluso, que también un dirigente campesino que dio su vida por el proceso revolucionario. No es tan difícil, pensamos, encontrar la vigencia del pensamiento y la acción del MIR histórico en los momentos actuales. Y esto muy simple, porque si revisamos lo que está pasando en este momento en el país, vemos que clamorosamente se plantea la necesidad de una revolución que cambie realmente toda esta situación del país. Esto tenemos que decirlo con absoluta claridad, porque por muchos años se ha desterrado un poco de la política peruana e incluso de los sectores de izquierda el problema de la palabra revolución. Y de la Puente decía que hay que reivindicar la palabra revolución ya en esa época del 65, que se había prostituido. Después cambia la situación en el país, son más de cerca de 54, 55 años y lógicamente hay un cambio en todos los sentidos, desde el punto de vista social, económico, político en nuestro país, pero la situación real sigue siendo ese mismo país pobre y que ahora se ha visto con el problema de la epidemia, que nos ha colocado en el primer lugar en el mundo en proporción de fallecidos frente a este problema de la epidemia. O sea que las condiciones económicas, sociales de nuestro país
nos evidencian de que la vigencia del pensamiento de los compañeros del MIR del 65 es actual. Basta, y en esto hemos querido seguir, basta revisar, basta leer la excepcional exposición que le tocó hacer al compañero de la Puente en el meeting de la Plaza San Martín, seguir todo el desarrollo de eso, y esto hemos hecho, nos va a ir demostrando la vigencia del pensamiento y de la acción del compañero de la Puente. Ese febrero del 64 en que de la Puente habla en la Plaza San Martín, da un discurso donde va analizando política y teóricamente la situación que vive en esos momentos el país. Estaba dominado por un sector de la burguesía que tenía el control del poder ejecutivo con el belaundismo y la democracia cristiana, y por otro lado, los sectores terratenientes tradicionales de la oligarquía dominaban el Congreso. Se hace primero este análisis en el discurso del compañero de la Puente y luego se empieza a hacer una caracterización de la situación del país y de la situación en Latinoamérica y en el mundo. Y plantea él que la contradicción principal en ese momento es la contradicción entre los sectores imperialistas y las colonias o semicolonias en que se encontraba el resto de los pobres del mundo. Él plantea esto con una claridad muy grande, desarrollando las tesis que se plantean en ese momento como tesis teóricas marxistas, leninistas, lo dice con toda claridad en su discurso, y continúa viendo el desarrollo de Latinoamérica en ese momento, donde se dan procesos revolucionarios casi en todos los países. Lamentablemente no culminan en una situación victoriosa, sino solamente tenemos excepcionalmente el caso de la Revolución de Nicaragua. El resto de movimientos revolucionarios que se dan en Latinoamérica, y de la Puente hace un repaso en ese momento, van y fracasan. Esto nos indica que hay que ver cuáles han sido las causas de ese fracaso de la lucha revolucionaria en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Pero en el discurso de la Plaza San Martín, de la Puente plantea la necesidad de la revolución. Necesitamos una revolución como la única solución en el país, y plantea que la revolución tiene que hacerse a través de la lucha armada, del movimiento guerrillero. Aquí hay una serie de aspectos que son interesantes destacar, porque recientemente hemos asistido a una polémica entre compañeros que participaron en el 65 y compañeros que han debatido la cuestión esta del método guerrillero, si fue el MIR un grupo de compañeros que levantaron la guerrilla como el foco guerrillero, o hubo otra concepción. Nosotros somos partidarios de que el MIR no tuvo la concepción de la guerrilla como foco, porque se hizo un trabajo político y de masas muy grande, desde el norte del país, el centro y luego en el sur. Y entonces la concepción del foco guerrillero se desechó tempranamente, y se volcó toda la actividad a un trabajo de organización política del movimiento y de organización del movimiento de masas. Por ejemplo, en el centro, Juan Carcaja fue secretario general de la Confederación de Campesinos del Centro, y otros compañeros. Igualmente en la zona nuestra de Yavaca logramos organizar más de 25 sindicatos y desarrollamos una lucha laboral
que indudablemente nos sirvió, nos apoyó muchísimo para el desarrollo del movimiento guerrillero. Igualmente en el Cusco fueron cientos de campesinos los que subían a los grupos guerrilleros, al grupo guerrillero a tener formación política e ideológica en esto que el compañero Carlos ha dicho, por ejemplo, de los cuentos que el compañero de la Puente supo desarrollar y supo implementar con una pedagogía increíble, ¿no? Él decía entre sus palabras en la Plaza San Martín de que hay que hacer de la política una pedagogía y un apostolado. Y eso es lo que realmente hizo. Luego, el compañero de la Puente desarrolla también en el discurso de la Plaza San Martín las principales consignas que en ese momento levantaba el MIR, como son, por ejemplo, la lucha por el petróleo, la lucha por la reforma agraria, la lucha por la expropiación de las minerías, etcétera, por un desarrollo nacional y la necesidad del frente amplio, del frente único, de la unidad a la izquierda. El meeting de la Plaza San Martín es un ejemplo de cómo se debe trabajar el problema de la unidad de la izquierda. Y aquí participan el Partido Comunista, participa el FIR, participa los sectores que trabajan con el compañero Ledesma, participan los más importantes grupos de la izquierda en una demostración de acción política conjunta y de frente amplio. Y eso está naturalmente desarrollado también por las concesiones que levanta el MIR en ese momento, por la necesidad del frente como una condición para el desarrollo de la lucha revolucionaria. El compañero de la Puente también en el discurso de la Plaza San Martín se refiere a la necesidad de hacer la revolución como un objetivo prioritario, ¿no? Él plantea ahí de que hay que hacer la unidad de la izquierda, pero la unidad para la revolución, la unidad para la lucha. Y en este momento nosotros podemos traspolar esa situación y planteamos la necesidad de que si no hay una revolución en el país, no es posible terminar con la corrupción, con todas las deficiencias que hay en todos los órdenes que han sido relatados o dichos por el compañero Carlos, si no se desarrolla un proceso revolucionario. Y aquí seguramente vamos a plantear algunas ideas que indudablemente son polémicas y que necesitan un debate muy importante porque nosotros no unimos, por nuestra propia experiencia, no unimos el problema o la palabra revolución con lucha armada. No es sinónimo para nosotros lucha armada que procesos revolucionarios. Hemos sido testigos las últimas décadas en América Latina del desarrollo de procesos revolucionarios, todos los cuales han llegado al conquistar el poder, el gobierno y luego el poder a través de procesos electorales. Y lo acabamos de ver en esta semana, el gran triunfo del pueblo boliviano frente también a la lucha, al enfrentamiento que se está dando, que se ha dado con la derecha y con el imperio, naturalmente con esta vía electoral. Y entonces nosotros, después de estos años de experiencia, tenemos que reanalizar y revalorar el problema del proceso revolucionario. El proceso revolucionario tiene la vigencia. Si no hay revolución, no se puede transformar el país. Si no hay revolución, no se puede luchar contra la corrupción y en todos los aspectos de la vida política del país. Ese proceso revolucionario necesita de revolucionarios que sigan el ejemplo de los compañeros que dieron su vida